bien descansados, bien preparados para recibir la palabra del Señor. ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien, hermanos. La verdad es que es un gozo y un deleite estar en la presencia de nuestro bendito y amado Dios y disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. No sé si sientan lo mismo. O dicho en otras palabras, como lo expresó el salmista, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna, dice el Salmo 133. Por lo tanto, mis amados hermanos, alegrémonos y gocémonos en el Dios de nuestra salvación y dispongamos nuestros corazones para recibir la palabra del Señor, teniendo inclusive, hermanos, la misma actitud del sacerdote Esdras. No sé si recordarán ese pasaje del sacerdote Esdras, cuando dice la escritura que él había preparado su corazón para inquirir, es decir, para estudiar la ley de Jehová y cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso lo pueden leer en Esdras capítulo 7, versículo 10. Entonces, mis amados hermanos, el día de hoy no venimos, y si has venido así, te ruego que cambies esa actitud. El día de hoy no venimos como meros espectadores y consumidores, sino que hemos venido a estudiar la palabra del Señor para ponerla en práctica. Pero no solamente eso, hermanos, sino también después de ponerla en práctica, enseñar a otros hermanos o incrédulos, porque todos los que estamos aquí y que somos hijos de Dios, de acuerdo a la escritura, también somos sacerdotes. Por esta razón, Pedro dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, si nos preguntamos, ¿quién es a quien se dirige Pedro con ese vosotros? Bueno, él mismo nos da la respuesta en el siguiente versículo, en primera de Pedro 2:10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Y quiénes son esos, hermanos? Los hijos de Dios. Por consiguiente, mis amados hermanos, todos nosotros también somos sacerdotes en el sentido que tenemos la capacidad dada por Dios para ministrar su palabra, para enseñar su palabra en el poder del Espíritu Santo y así edificar al pueblo de Dios. ¿De qué manera? Enseñándonos unos a otros,
amonestándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, aconsejándonos unos a otros, orando uno por otros. Y entonces así, hermanos, poder dejar a un lado lo que a veces se le llama la idolatría al púlpito, pensando que solo el que predica tiene la capacidad de edificar al pueblo de Dios. Pero no es así. Cada hijo de Dios tiene esa capacidad dada por Dios en diferentes maneras. Por esto mismo, hermanos, Pablo dijo en Efesios 4:11 al 13, y yo lo voy a leer en la versión de Palabra de Dios para Todos, porque nos da una claridad más, una claridad mejor. Dice la palabra del Señor: Cristo mismo le dio dones a la iglesia, a unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar la buena noticia de salvación, y a otros el de ser pastores y maestros. Pero escuchen esto que me encantó, hermanos. Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y escuchen lo que dice, sigue diciendo: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así que, hermanos, el camino es largo, porque ¿cuál es la meta? El carácter de Cristo formado en cada uno de sus hijos. Pero, hermanos, pero esa tarea será más dolorosa y más desgastante si cada uno de nosotros, los que formamos el cuerpo de Cristo, se niegan a trabajar juntos en armonía para servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y si solo venimos semana tras semana como un mero espectador y consumidor. Por lo tanto, mis amados hermanos, dispongan sus corazones para estudiar en este momento la palabra de Dios y la pongamos en práctica, y hasta entonces la enseñemos a otros. Hermanos, hasta el día de hoy hemos visto, no sé si se acordarán, 5 de las 9 obras que un siervo que ama hace y que se deberían manifestar cada día más en nuestras vidas de manera gradual. ¿Sí, hermanos? Y no solamente, me gusta aclarar eso, porque luego pensamos que porque decimos términos como siervo, como líder, como diácono, entonces eso me excluye. No. Cada una de esas cosas que hemos visto, hermanos, nos compete a cada uno de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Claro, no todos vamos a predicar, ¿sí? Pero sí Dios
nos ha llamado a cada una de estas obras, recordando, hermanos, que todo verdadero amor, ¿y de dónde proviene ese verdadero amor? De Dios, se debería mostrar mayormente, aunque no únicamente, pero mayormente en donde se deberían demostrar en nuestras acciones y no únicamente en nuestras palabras. Y no porque lo diga yo, hermanos. La escritura nos es muy clara en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18, y yo lo voy a leer en la versión internacional, nueva versión internacional. Fíjense lo que dice: en esto conocemos lo que es el amor. ¿Cómo lo conocemos? ¿Acaso dice, hermanos, en que Jesucristo nos dijo: los amo demasiado con todo mi corazón, pero cada uno de ustedes sálvense como pueda? Así es como mostró Jesucristo su amor. No, hermanos. Dice la escritura: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y sigue diciendo: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Así es como se debe mostrar nuestro amor hacia nuestros hermanos, no solo de boca, sino con nuestras acciones. Debemos actuar. Por eso estamos viendo en esta tercera parte las obras de un líder que ama, de un siervo que ama. Yo les puedo decir por mensaje, hermanos, los amo, no saben cuánto los amo en mi corazón. Tengo un aprecio por ustedes enormemente, pero nunca hablo con ustedes, nunca les dirijo la palabra, nunca tengo una atención a lo mejor por ustedes, nunca les enseño la palabra. Hay una necesidad y nunca les mando un mensaje. ¿Ustedes creen que eso sería mostrar el amor hacia ustedes? Indudablemente no, hermanos. De acuerdo a la palabra, no. De acuerdo a la palabra, no. Así es que en resumen, hemos visto 5 obras de un siervo que ama. Y esas 5 obras, la primera fue que ese siervo expresa amor y gratitud y afecto de manera directa, intencional e individual. En segundo lugar, hermanos, hemos visto que un líder que ama o un siervo que ama practica la hospitalidad. En tercer lugar, vimos que el siervo que ama cuida de las necesidades de las personas. En cuarto lugar, vimos que el siervo que ama persiste en la oración. Vimos que el siervo que ama tiene una vida de oración. Y en quinto lugar, vimos que el siervo que ama protege y reprende a los seres queridos. Así es que hasta aquí hemos visto 5 obras de un siervo que ama. Pero recuerden, hermanos, todo esto también se debe de manifestar en nuestras vidas de una u otra manera. No estamos exentos de ello. Así es que a través de estas 5 enseñanzas debimos haber examinado nuestras vidas para ver
¿qué tanto de esto se está manifestando en mí? Ahora, hermanos, habiendo recordado estas 5 obras de un siervo que ama, veremos el día de hoy la sexta, con el favor de Dios. Así que acompáñenme a leer el pasaje bíblico donde partiremos para nuestra enseñanza de hoy titulada El siervo que ama alimenta las almas hambrientas. ¿Sí? Y ahí subrayenlo, hermano, y pónganlos con un énfasis tanto al siervo como esa alma. ¿Qué hace el siervo? Alimenta. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que tener el alma? Hambre. Por eso es intencional este título. El siervo que ama alimenta las almas hambrientas. Vayan conmigo a Juan, al Evangelio de Juan, en el capítulo 21, del versículo 15 al 17, un pasaje seguramente conocido por muchos de ustedes. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, mis amados hermanos, les recuerdo que estamos en una serie de enseñanzas temáticas. ¿Qué significa eso? Bueno, que estamos tomando muchos pasajes de las escrituras que apuntan hacia una verdad o a ciertas verdades bíblicas que Dios, no que nosotros, que Dios quiere enseñar a su iglesia. Porque, hermanos, así fuimos guiados por el Espíritu de Dios. Pero donde hay un esfuerzo del predicador para no sacar de contexto los pasajes y hacerlos decir lo que Dios no quiso decir con ellos, e inventar doctrinas diabólicas para promover filosofías y argumentos falsos o pensamientos humanos, o persuadir pecaminosamente al pueblo de Dios a hacer cosas que Dios no les ha mandado hacer. Y les puedo asegurar, hermanos, que hay un esfuerzo continuo entre los que predicamos la palabra del Señor. Pero si en ese intento, hermanos, fallamos, les rogamos en el nombre de Cristo que nos corrijan en amor, y así poder ser más cuidadosos y exactos al exponer la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, hermanos, el primer punto que quisiera exponer a manera solo de reflexión, porque no es el objetivo principal de la enseñanza, pero sí me gustaría, e inclusive lo reflexioné y dije, bueno, es un buen día, que es el último domingo en donde podemos reflexionar
en esto. ¿Y en qué es? En lo siguiente, hermanos. ¿A quiénes tenía que apacentar y pastorear Pedro de acuerdo al pasaje que acabamos de leer? A, a las ovejas. Dice, pastorea mis ovejas, mis corderos. Así es que surge una pregunta y que me gustaría que mediten en esto. ¿Eres verdaderamente una oveja del Señor? No me respondas a mí. Si tu respuesta es no, entonces te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas de tus pecados y creas en el Evangelio, recordando que el Evangelio, hermanos, no es la noticia de que estamos bien. El Evangelio no es la noticia de que Dios es amor. El Evangelio no es la noticia de que Jesús quiere ser nuestro amigo. El Evangelio no es la noticia de que Él tiene un plan maravilloso para nuestra vida. No, hermanos. El Evangelio es, en primer lugar, que toda la gente es responsable ante Dios, quien es nuestro santo creador y Señor, y quien es digno de nuestra adoración y obediencia, y que castigará el pecado. Y en segundo lugar, el Evangelio es que todas las personas se han rebelado contra Dios, continuamente pecan contra Dios, por lo que son objetos de la ira de Dios. Y está el grandísimo pero Dios, al poner a Cristo como el sacrificio perfecto, Dios abrió un camino para que los pecadores culpables pudieran recibir el perdón de sus pecados, para que la ira de Dios se apartara de ellos y fuesen declarados justos a los ojos de Dios. Hermanos, Jesucristo, quien es plenamente Dios y plenamente hombre, vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para recibir la ira de Dios en lugar de todos los que creerían en él, y se levantó de la tumba para dar vida eterna a su pueblo. Y en último lugar, la manera en que recibimos esta salvación es si nos arrepentimos de nuestros pecados y por la fe en Jesús, por confiar solo en Él para salvarnos, no por ninguna obra que hagamos. Y en consecuencia, hermanos, podemos decir que la verdadera fe siempre, siempre produce un cambio de vida. Si confías en Cristo, vas a creer y hacer lo que Él dice. No hay manera, hermanos, de decir que creemos en Jesús y entonces poder decir, no creo que deban decirme qué debo hacer con mi vida. Porque recordemos que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey del universo. Creer en Él es aceptar esta afirmación, es confiar en Él para la salvación, que consiste en dejar el pecado e ir a Cristo. Eso es el Evangelio. Por consiguiente, hermanos, en lo segundo que me gustaría que reflexionaras, si has respondido que sí a la primera pregunta, es decir, que has creído en Él, que realmente eres un hijo de Dios, eres una oveja del Señor,
Entonces me gustaría que reflexionaras en esto. Y eso está implícitamente en el texto que acabamos de leer de Juan 21. ¿Y qué es? Pregúntate esto. Y no me lo digas a mí. Sabemos que estamos delante de Dios, que nos conoce todo. Pregúntate si tienes hambre de la palabra de Dios. Si realmente en ti hay un deseo por la palabra de Dios. Porque hermanos, si Jesús le mandó a Pedro que alimentara a sus ovejas, era porque éstas iban a tener hambre. Y claro está que no hablaba de manera literal. Y entonces, hermano, si tu respuesta es no, es decir, no, hermano, en mi vida no veo un deseo de la palabra de Dios, no tengo hambre de la palabra de Dios, entonces te ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te arrepientas de tus pecados. Es decir, hermano, que te apartes de esa manera pecaminosa de vivir y que odies ese pecado que te está apartando de una comunión íntima y plena con nuestro Dios y que es la causa principal por la que no tienes hambre de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo esto, hermanos? No porque lo diga yo. Dios dice en su palabra en Primera de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 3. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, y lo voy a decir en la Nueva Versión Internacional porque nos da más claridad del texto. Dice, por lo tanto, abandonando. ¿Y quién es el que tiene que abandonar? Nosotros. Abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. ¿Qué va a suceder si abandonan todo eso? Deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Así que mi amado hermano, si tú no tienes hambre de la palabra de Dios, así como un bebé de la leche de su madre, es porque estás viviendo en pecado y no te has arrepentido y por eso no creces espiritualmente. Y si piensas que estoy exagerando, mi amado hermano, te ruego que examines entonces en quién has creído. Porque la palabra de Dios dice en Primera de Juan, capítulos 3, versículos del 7 al 10, hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y escuchen esto, hermanos, ninguno, no da posibilidad a nada. Dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto reconocemos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia
no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Ruego a Dios, mis amados hermanos, que tengamos un hambre insaciable de su presencia y en consecuencia una sed abundante e imparable de su palabra, porque como a continuación veremos, el siervo que ama alimenta las almas hambrientas. Entonces, en segundo lugar, veremos que el amor enseña y fortalece. Y regresando al pasaje que leímos de Juan 21, hermanos, donde eh, Pedro está con Jesús y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Nosotros no leemos, al menos que ustedes me digan lo contrario, pero nosotros no leemos que Jesús le dijera a Pedro que entretuviera a sus ovejas haciendo circo, maroma y teatro. ¿O si lo vemos ahí, hermanos? ¿No? Ni tampoco que les endulzara el oído enseñándoles lo que ellos quisieran oír conforme a sus propios deseos. ¿O si lo leemos ahí? Tampoco. Pero tampoco le dijo a Pedro que se aprovechara de esas ovejas obteniendo ganancias deshonestas y enriqueciéndose a costa de ellas. ¿O si es así, hermanos? Tampoco. Mucho menos leemos que le mandara que los controlara y abusara de su autoridad. Al contrario, hermanos, lo que Jesús le dijo a Pedro fue en el versículo 15 de Juan 21, apacienta mis corderos. Versículo 16, pastorea mis ovejas. Versículo 17, apacienta mis ovejas. Así que, hermanos, es muy notorio que el amor que Pedro tenía por Jesús y que es la única base adecuada para el servicio, le trajo una tarea sumamente importante. ¿Y cuál es esa tarea? La de dedicar su vida a pastorear y apacentar las ovejas del Señor. Eso quiere decir, hermanos, entre muchas otras cosas, que el deber primordial del siervo del Señor es alimentar a sus ovejas, a las ovejas de Dios, con su palabra. Y es que, hermanos, el verdadero amor hacia nuestro Señor Jesucristo debe manifestarse no solo en palabras, sino en la preocupación sincera de proteger y alimentar a sus ovejas. Por esto mismo, un verdadero siervo de Dios que ama a Dios y en consecuencia ama a sus ovejas, no escatimará ningún esfuerzo cuando se trate de proveer para la necesidad más grande que tienen las ovejas. ¿Y cuál es esa, hermanos? Deuteronomio capítulo 8 nos da la claridad en el versículo 1 al 3. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos.
te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Así es que, ¿cuál es la necesidad más grande que tienen tanto las ovejas como también los incrédulos, hermanos? ¿Cuál es la necesidad más grande? La palabra del Señor. ¿Y por qué es así? Porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios podemos encontrar el único mensaje para la salvación de nuestras almas. Y no solo eso, sino también todos los principios para nuestra vida cristiana. Eso lo pueden leer ustedes en 2 de Timoteo 3, capítulo 3, perdón, versículo 14 al 17. Amados hermanos, el amor de Dios, el amor por Dios y el amor por las personas nos impulsa a predicar y enseñar la palabra de Dios. Nos da el poder para esforzarnos en leer, estudiar y prepararnos para enseñar. Nos inspira a sacrificar nuestro tiempo para enseñar, ya sea individualmente a cada uno o en grupos pequeños o en grandes reuniones congregacionales. Nos da el deseo de enseñar a todas las personas, sean jóvenes o viejos, sean educados o iletrados. El amor no puede soportar ver a seres queridos en pobreza espiritual, pasando hambre por la palabra de Dios y dejados en la ignorancia. Por consiguiente, hermanos, sería un fracaso monumental y causa de vergüenza y hasta estar expuestos a un posible juicio por parte de Dios, que en esta iglesia se enseñara de todo menos de la palabra de Dios, que se hicieran otras muchísimas actividades y como de relleno enseñar la palabra de Dios. Que los siervos del Señor hagan de todo menos alimentar el rebaño de Dios. Porque recordemos, hermanos, que la Biblia es nuestro alimento espiritual. Porque no solamente informa, sino que transforma, sustenta y deleita. Se nos presenta como pan esencial para la vida. Se nos presenta como esa leche que nutre al recién nacido en la fe. Se nos presenta como ese alimento sólido que lleva a la madurez, y como esa miel que endulza y satisface. El creyente está llamado a depender diariamente, claro, de Dios. Eso es por obvias razones. Y en consecuencia, hermanos, de la palabra de Dios. No como un accesorio, sino como la base de su identidad y de su relación con Dios. Alimentarse de la Biblia es crecer, madurar y deleitarse en Dios. Y como resultado, hermanos, los siervos de Dios que aman verdaderamente trabajarán diligentemente para satisfacer esta necesidad de vida o muerte para las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. En tercer y último lugar, hermanos,
veremos que el amor hace maestros más eficaces. El amor hace maestros más eficaces. No solamente enseña y fortalece, no solamente hay una prioridad en nuestras vidas de alimentar a las ovejas del Señor a través de su palabra, sino también el amor hace que nosotros, como maestros, como el pastor y como nosotros, cada uno como discípulo, nos lleve a ser maestros más eficaces de la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, como dice Romanos 5:5, hace a los siervos de Dios más eficaces a la hora de enseñar. En consecuencia, es necesario preguntar, ¿cómo se logra esto? Bueno, mínimo se logra considerando cuatro cosas. La primera, hermanos, y que está por sobre todas las demás, cuando el maestro o el siervo de Dios se vuelve más eficaz en la enseñanza, cuando permanece, en primer lugar, cuando permanece en una comunión íntima, personal, real y de amor con nuestro Señor Jesucristo. Porque recordemos, hermanos, que una relación de amor con Dios es más importante que cualquier otro factor en nuestra vida. El ser humano por sí mismo y por sus esfuerzos nunca podrá hacer algo que agrade a Dios. Es por esto, hermanos, que Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera en Juan 15, para decirnos que Él es la fuente de vida, que Él es el que nutre y alimenta, que Él es el que da crecimiento y que Él es el que permite dar fruto. Por lo tanto, solo si permanecemos en Él podremos ser maestros más eficaces para su gloria. ¿Sí, hermanos? Entonces, este punto es primordial, hermanos, porque si no, ¿qué vamos a querer hacer después? Vamos a querer a tomar herramientas, a ir a cursos, a ir y a hacer otras cosas, a aprender de otras maneras, etcétera. Y no digo que eso esté mal, pero si en nuestro tiempo que tenemos disponible tenemos únicamente el tiempo suficiente para tener una comunión íntima con el Señor y después entonces estar enseñando la palabra de Dios, eso sería suficiente, hermanos. No necesitamos de herramientas, métodos y estrategias para hacer la obra del Señor. Porque podemos caer, y lo digo porque así yo caí, en estar estudiando y estudiando, pero sin tener una relación íntima con el Señor. Conocer más acerca de Dios, pero no conocerle a Él personalmente. Así es que no caigan en ese gravísimo error. Por eso dije que es en primer lugar, pero no es lo único. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo se logra que un maestro sea más eficaz? En segundo lugar, es el amor por las ovejas del Señor. Los siervos del Señor aman a las ovejas que Dios ha puesto bajo su cuidado y por ello se entregan a sí mismos de una manera sacrificial. Las cuidan,
las respetan y valoran, las conocen y entienden. No son números vacíos, hermanos. No solamente es una persona llenando un asiento en la iglesia, sino son personas que Dios ha traído para que estén bajo nuestro cuidado. Por lo tanto, los siervos del Señor están entregados en cuerpo y alma a la misión que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. ¿Y cuál es esa misión? Mateo 28 nos lo dice, versículos 19 y 20. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y al igual que Pablo, ellos pueden decir, es decir, los maestros, los siervos, teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Por esto alguien escribió, y con mucha razón, hermanos, y cito de manera textual: no existe un sustituto para el amor de un maestro por sus estudiantes. Enseñar es mucho más que comunicar contenido. También exige comunicar un interés personal genuino por cada estudiante, así como amor por cada uno de ellos. Así es que nos vamos a volver más eficaces en el momento de enseñar, hermanos. Primero, si tenemos una comunión íntima, personal, real, de amor con nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, y surge de allí, de ahí debe de emanar el amor por las ovejas. En tercer lugar, hermanos, y antes de adentrarme a esto, a lo mejor los que son muy nuevos no lo entenderán, pero los que ya tienen tiempo conociéndome lo van a entender. Y a esto me ha llevado Dios. No lo tenía en la madrugada en mis notas, y al orar, pues Dios me llevó a esto. Y ahorita lo van a entender el por qué. Antes de entrar en este tercer lugar, hermanos, a los que ya tienen tiempo conociéndome y me han escuchado predicar y han visto cómo enseño, he sido o ha sido un privilegio para mí el enseñarles. Les quiero pedir perdón. Perdónenme porque esto que voy a enseñar, Dios me llevó a recordar lo duro que fui en un pasado. Dios me mostró lo insensible que fui hacia ciertas necesidades de mis hermanos. Dios me mostró cómo a veces mi voz, justificándome que es así, fue más destructiva que edificante para sus vidas. Fue a veces más mi orgullo, mi soberbia la que predominó durante toda la enseñanza. Y lo peor del caso es que me jactaba de ello, en mi conocimiento, no de ofenderlos, porque no era mi intención, hermanos. Así es que antes de pasar a este tercer punto, les pido perdón por la manera en que
les he enseñado en ocasiones que ha sido muy dura, cruel y despiadada. Así es que en tercer lugar, hermanos, un maestro, un siervo del Señor puede ser más eficaz en su manera de enseñar si el siervo del Señor manifiesta en su propia vida un amor semejante a Cristo. Y en eso es ahí donde yo fallé. Porque Primera de Corintios, capítulo 13, versículos 4 al 7, nos da una claridad asombrosa de cómo debe manifestarse ese amor, el amor de Cristo. Y ya lo hemos expuesto, solo para recordarlo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y es que, hermanos, hay una cosa de suprema importancia acerca de enseñar la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa? Si nosotros vemos a un maestro que está enseñando matemáticas, yo les pregunto, ¿a ustedes les importa si ese maestro es un adúltero, un estafador? ¿Les importaría eso? Si les está enseñando matemáticas, si les está enseñando geografía, si les está enseñando, no sé, física, química. La verdad es que a mí en lo personal no me interesaría si la persona fuera un adúltero, un avaro, un codicioso, un mentiroso. A mí en lo personal no me importaría, pero hermanos, si se trata de la palabra de Dios, el carácter influye de manera decisiva. Porque yo no puedo pararme aquí y enseñarles acerca de ser fiel a su esposa si yo soy un adúltero. No puedo pararme delante de ustedes y decirles, hermanos, sean más generosos si yo soy un avaro, un codicioso de ganancias deshonestas. No puedo pararme aquí y decir que no sean unas personas orgullosas cuando yo les trato con desprecio. No puedo pararme aquí y decir que no sean violentos cuando a lo mejor ustedes saben que yo golpeo a mi esposa y a mis hijos. Eso es imposible, hermanos. No tendríamos mucho éxito. La palabra de Dios no se transmite solo con palabras. Tiene que mostrarse con el ejemplo. Por eso es que nosotros vamos a ser maestros más eficaces si somos humildes. Con el amor podemos enseñar con humildad, porque nos va a llevar a una actitud de ser siervos a nuestros hermanos, de servirles en lugar de que solamente queremos dar órdenes, ayúdame en esto, mueve aquí, mueve allá.
En lugar de eso, seremos aquellos que nos pondremos las toallas, nos arrodillaremos y les serviremos en todo lo que sea necesario, primordialmente en enseñarles, en guiarles a través de la palabra de Dios. Además, hermanos, el amor es capaz y está dispuesto a aceptar corrección, a cambiar, a mejorar y a admitir cuando hay alguna equivocación de parte del maestro. El amor nos ayuda a reconocer que no lo sabemos todo. Como alguien lo dijo, a menos que el púlpito sea el lugar donde el predicador es el más humilde en dar el mensaje de Dios, será ciertamente el lugar donde sea el más vano en dar su propio mensaje. El maestro que muestra paciencia y es amable será más eficaz al enseñar. Y el amor, hermanos, permite soportar con paciencia a las personas difíciles y problemáticas de enseñar, inclusive aquellas que se oponen. Y de igual manera nos ayuda a esforzarnos en enseñar a aquellos que son lentos para aprender. También habrá un interés genuino por atraer a los hermanos que están desinteresados y demostrarán cuidado y atención por las necesidades específicas de algunos hermanos. Y esto es necesario porque, hermanos, a nuestra iglesia van llegando nuevas personas, las cuales en muchos de los casos traen deficiencia o errores doctrinales. Y si nosotros no somos pacientes y bondadosos al tratar con ellos, saldrán corriendo antes de que podamos tener la oportunidad de enseñarles la sana doctrina. Además, también hay doctrinas fundamentales difíciles de entender y que solo se aprenden con el paso de los años. Por eso es necesario que el maestro sea paciente y sea amable. Por lo tanto, hermanos, debemos ayudar a nuestros hermanos para que puedan asimilar cada enseñanza y hablarles con amabilidad, paciencia y bondad, y así convencerlos con la verdad. Pero si optamos por actitudes dogmáticas, es decir, tener una actitud que yo diga, pues es así, y si te gusta, bueno, y si no, hazle como quieras. Si tenemos ese tipo de actitud y somos ásperos, hará que nuestra enseñanza sea ineficaz e infructuosa. También un siervo será más eficaz al compartir la palabra del Señor si es tierno y compasivo. Así como nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que al ver las multitudes, que les dijo, que se vayan al infierno. ¿Sí dijo eso, hermanos? No, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas y comenzó a enseñarles muchas cosas, y que Pablo también, por el amor que les tenía, compara su trato con los hermanos como una madre que amamanta y cuida a su hijo. De la misma manera, los siervos que aman tratan a las personas con ternura y compasión. Por eso alguien externó de este punto, hermanos, y cito de manera textual: la ternura ganará corazones tan endurecidos
que ninguna otra cosa podría moverlos. La verdad hablada con amor va directo al corazón del oyente y motiva una reacción amable. Vence el prejuicio y la dureza, neutraliza y gana donde el argumento más lógico, la advertencia más terrible y la amenaza más severa no producirán una mayor impresión que la caída del rocío sobre un bloque de granito. Por eso es tan importante ser tiernos y compasivos al momento de enseñar. Otra manera en la que un maestro, un siervo del Señor, podrá enseñar de manera eficaz es que sea lento para la ira. Un siervo que ama como Cristo no se irrita o enoja fácilmente con alguien que no está de acuerdo con nosotros o que se oponga con algo de lo que estamos enseñando. No, hermanos. Un siervo del Señor se caracteriza por estar dispuesto a conceder cualquier oportunidad y tiempo para hablar con el otro hermano, con la otra persona que esté en desacuerdo. Y no vamos a tratar de discutir rápidamente y tratar de ganar el punto a punto y pensar como si fuera un tablero de que a ver, que yo tengo que ganar y salir victorioso. Eso no nos ayuda en la enseñanza. Es necesario recordar, hermanos, que no solo es importante lo que enseñamos, sino también la manera en que enseñamos. Por ello es indispensable esforzarnos, todos hermanos, porque todos enseñamos, todos los que somos hijos de Dios estamos en la misión de enseñar, sea donde Dios te haya puesto, en tu hogar, en tu trabajo, con tus vecinos, con tus hermanos, en cualquier lugar, con tus empleados, en tu trabajo, etcétera. Debemos esforzarnos en no perder la paciencia, en no regañar, no gritar, no tratar de vengarnos con aquellos que no están de acuerdo o que se oponen o que inclusive nos ofenden. Porque si hacemos esto, le estamos dando el lugar al diablo, usando la sabiduría que es terrenal, natural y diabólica para que traiga destrucción a nuestras vidas y personas. Porque en el lugar, porque en lugar, hermanos, de ayudar a ustedes, con nuestro enojo los lastimamos y perdemos nuestra credibilidad como maestros. Y los siervos de Dios enojadizos crean temor y apagan el deseo de aprender. Otra manera en la que los siervos serán mejores enseñando, si todavía estamos en el tercer punto, es que deben de ser agradables. Los siervos de Dios que aman no son rudos ni de mal carácter. Ellos no avergüenzan a la gente en público, ni los interrumpen cuando están hablando. No insultan, no maltratan, no abusan de su autoridad, ni intimidan a las personas. Los siervos de Dios que aman son cuidadosos en la forma en que hablan y también se visten propia y decorosamente y particularmente frente a miembros del sexo opuesto. Esos maestros son corteses y de buenos modales. Reconocen el valor del tiempo de los demás y esfuerzo de cada uno de las personas. Y en último lugar, hermanos, como una nota de balance,
es que hemos de aclarar que al ser compasivos y tiernos de corazón, no significa que debamos comprometer la verdad. Ahí yo diría es un rotundo no. Pero, pero, lo que sí siempre debe buscarse es mantener un equilibrio bíblico entre la verdad y el amor. Eso nos lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Y fíjense lo hermoso de esta promesa. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Hermanos, siempre que estemos compartiendo la palabra de Dios, debemos envolverla con amor, aun cuando sea una exhortación, aun cuando sea una confrontación, aun cuando sea una corrección. No importa si lo estamos, si estamos defendiendo la palabra, no importa si estamos predicándola, enseñándola o solamente platicando, siempre debe ir bañada de amor. Por eso Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13, aférrate al modelo de la enseñanza que aprendiste de mí. ¿Cuál modelo? Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, recordando un poquito, el amor hace maestros más eficaces, en primer lugar, cuando tenemos una comunión íntima, personal, real, profunda con Dios. En segundo lugar, cuando amamos a las ovejas del Señor. Y en tercer lugar, cuando el siervo del Señor o el maestro, el discípulo, como le quieran llamar, cuando el siervo del Señor manifiesta en su propia vida un amor semejante a Cristo. Y en cuarto y último lugar, el siervo de Dios se hace mejor o es mejor maestro teniendo un amor profundo e insaciable por estudiar y comunicar la palabra de Dios. Esto obviamente, hermanos, derivado del amor que le ha sido dado por su Salvador Jesucristo, porque ello le lleva a una relación más profunda e íntima con Él. ¿Y eso a qué nos va a llevar, hermanos? A que la palabra de Dios nos va a apasionar tanto que continuaremos aprendiendo cada vez más. Por eso un hermano dijo esto y lo cito textualmente: no hay duda que los mejores maestros en cualquier campo del conocimiento son los que siguen siendo estudiantes toda la vida. Fin de la cita. Por consiguiente, hermanos, no debemos llegar a un punto donde podamos decir: he estudiado lo suficiente, ya no hay más. He agotado la profundidad infinita de la sabiduría y grandeza de Dios. Eso sería, hermanos, lo más contradictorio e incongruente que pudiéramos pensar, y que se convertiría
en una tragedia para nosotros mismos y para la iglesia del Señor, al perder ese deseo de aprender y estudiar la palabra de Dios y enseñarla a otros. Porque hermanos, cuando no estamos emocionados por la escritura, no emocionamos a otros. Si esperamos desafiar corazones y mentes, debemos ser desafiados también nosotros. No podemos influenciar a las personas para Dios si no estamos aprendiendo, cambiando y creciendo. Los maestros que aman a Dios y aman el estudio de su palabra reproducen este amor en otros. Por eso me encantó esta cita de un hermano que se ha encargado de enseñar durante muchos años y habla respecto a que un maestro debe crecer también continuamente en nuestra capacidad de comunicar la palabra de Dios. Y él dice esto, y tiene mucha razón, cito textualmente: si usted va a aburrir a las personas, no las aburra con el evangelio. Abúrralos con cálculos, abúrralos con la ciencia de la tierra, abúrralos con la historia del mundo, pero es un pecado aburrir a las personas con el evangelio. Fin de la cita. Si de verdad, hermanos, tenemos el temor de Dios, eso nos llevará a amar a los demás y por obvias razones la palabra de Dios, en consecuencia, no quedaremos satisfechos con nuestro conocimiento actual ni con la manera actual con la que enseñamos, sino que estaremos en una búsqueda constante de mejorar para la gloria de Dios y una edificación mayor del pueblo de Dios. Y esto es así, hermanos, porque un maestro que tiene un profundo amor por Dios, por su palabra, por estudiar y comunicar la palabra, escuchará a otros excelentes predicadores, enriquecerá su conocimiento al leer a otros hermanos que tienen un mayor conocimiento y entendimiento. Tomará clases y muchos otros materiales que le ayudará a mejorar en su predicación y enseñanza. Y también ese maestro permitirá que otras personas evalúen su enseñanza y predicación. No para obtener la aprobación del público, hermanos, sino para la gloria de Dios. Y termino con estas preguntas de aplicación para que las reflexiones y te lleve a poner en práctica lo aprendido, hermano. Lo primero es, reflexiona en esto, llévatelo en casa y medítalo. Yo no estoy poniendo en tela de juicio nada, solamente examina esto, hermano. ¿Has nacido de nuevo? Que es el primer punto de la enseñanza. En ti están las marcas de un nuevo nacimiento, como lo muestra Primera de Juan. Tienes hambre de la palabra de Dios, como lo muestra Primera de Pedro capítulo 2. Reflexiona en eso, hermano. Segundo lugar, estás dedicando parte de tu vida a enseñar a otros lo que Dios te ha enseñado hasta el momento a través de su palabra, como dice Mateo 28. Obviamente empezando por tu familia y después extendiéndote conforme a la voluntad de Dios y a los tiempos de Dios y conforme Él te vaya guiando su espíritu. Y en tercer lugar, hermanos, tienes un deseo creciente
de aprender más de la palabra de Dios y cómo enseñarla de mejor manera a otras personas, como lo vimos en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 16. Reflexiona en eso, hermano. Medita y haz los cambios que tengas que hacer para la gloria de nuestro Dios. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por el infinito amor que has derramado en nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Gracias por ese precioso y hermoso sacrificio en la cruz, bendito Cristo. Gracias porque ese sacrificio ahora nos ha beneficiado a nosotros, que hemos sido hechos hijos de Dios y que podemos disfrutar de una relación íntima con nuestro Padre. Gracias, Señor. Te ruego, bendito Espíritu de Dios, que obres en los corazones de cada uno de nosotros y que traigas fruto abundante para la gloria de nuestro Padre. Que esta palabra no quede vacía, sino que produzca fruto, que cumple el propósito para el cual fue enviada. Te lo suplico, bendito Espíritu Santo. Ayúdanos. Ayúdanos a que no sea una enseñanza más,